Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a esperar un poquito en lo que se empieza a conectar la gente. Recuerden, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Blancanieves. Por ahí, si tienen cercas a mamá, a hijas, a primas, reúnanse porque vamos a hablar de un tema bastante interesante. Entonces vamos a esperar un par de minutitos en lo que se empieza a conectar la gente, empiezan a integrarse y pues comenzamos. Espero todos se encuentren muy bien, les mando un abrazo enorme a todos, un beso también, muchos besos. Quiero, como bien les dije en el video que hice en la semana, que fue un en vivo muy en breve para pues decirles que esta semana tocaríamos el tema que no vi la semana pasada, pues quiero agradecerles infinitamente pues aquellas personas que me dejaron algún comentario, me preguntaron que si todo estaba bien o me dejaron en un mensaje en la parte de la bandeja y pues agradecerles que se preocupen por mí. Eso me llena de mucha felicidad. Espero todos se encuentren muy bien y pues como bien les dije, hoy vamos a hablar del síndrome de Blancanieves. Por ahí varias personitas me dijeron, oye, ¿de qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo que el síndrome de Blancanieves? Yo les mencionaba en el video que hice al inicio de la semana que es un punto en donde la mamá llega a la rivalidad, ¿no? Con la hija, pero ahorita vamos a tocar, se divide en 3 fases. Solamente estoy dando tiempo a que se empiece a conectar más gente. Ayúdenme por favor a compartir el video para que pues más gente pueda verlo, lleguemos a más casitas, a más personas. Vamos a ver cómo nos va ahorita con la transmisión. Recuerden, el tema del día de hoy es síndrome de Blancanieves. Les mando un beso a todos, un abrazo enorme y pues agradecerles su tiempo, agradecerles la atención que me brindan. Agradecerles también a aquellas personas que pues me comparten algo, me ponen un comentario, que nos cuentan de alguna manera las cosas de manera personal. Entonces pues es de agradecerles. Bien, por ahí tenemos, esta semana hubo mucha gente que se integró a la página y eso me da mucho gusto. Entonces, aquellas personas que son nuevos en los videos o que son nuevos en la página, me voy a presentar. Ya bastante gente me conoce, bastante gente que me ve, pues son también son parte de mi grupo de pacientes. Hay quienes son mis alumnos, hay quienes son mis amigos. Entonces, pues, ¿qué les digo, no? Entonces, les mando un cordial saludo de verdad a todos, esperando se encuentren muy bien. Como bien les decía, el día de hoy vamos a hablar del síndrome de Blancanieves. Voy a presentarme una vez más para todos aquellos que me conocen y para aquellas personas nuevas. Yo soy la licenciada Alejandra Montserrat Embris Herrera, licenciada en psicología. Pues quien me conoce sabe perfectamente que yo me dedico a lo que viene siendo el proceso terapéutico en cuestión familiar, personal, de pareja, integración familiar, de lenguaje, terapia infantil, terapia trabajo varias áreas de la holística, hago lo que viene siendo programación neurolingüística, regresión a vidas pasadas, hipnosis, entre otras tantas cosas. También trabajo en lo que es el área de DIF y pues doy clases también por las mañanas. Entonces, pues y aparte también tengo mi consultorio, por ahí les había dejado una publicación donde ustedes saben que por estas circunstancias, pues desafortunadamente a veces no los pacientes pueden ir a terapia al consultorio, entonces también se les está dando la oportunidad de hacerlas por videollamada. Así que pues si alguien quiere contactarme o algo, pueden mandarme un mensaje o en la parte de arriba de la página viene mi número telefónico, pueden mandarme un mensaje y entonces hacemos el contacto para la cita. Espero todos se encuentren muy bien. Ahora sí vamos a empezar. Por ahí dice, no podré escuchar el tema, pero sin duda lo veo después. Saludos. Muchas gracias, Lalo. Buenas noches.
Te vemos entonces para el siguiente y cuando tengas tiempo ves este, ¿vale? Va a estar bastante interesante. Bueno, pues como bien decía, hoy vamos a hablar del síndrome de Blancanieves. Aquellas personas que son nuevas en esta temática, les explico cómo trabajamos, damos el tema durante la sesión y al final todas aquellas personas que tengan dudas o las personas que de alguna u otra forma pues quieran compartirnos algo, lo leo y contesto, ¿sale? Entonces, como bien les dije, hoy vamos a empezar con el síndrome de Blancanieves. Bueno, el síndrome de Blancanieves, mucha gente dice, ¿por qué síndrome de Blancanieves, no? ¿Cómo se asocia con el síndrome de Blancanieves? Bueno, el síndrome de Blancanieves, como bien les dije, es la competencia entre la madre y la hija cuando esta hija entra a la parte de ser señorita, ¿no? Y quiere decir que es ahí cuando pues la hija se desarrolla física, mental, emocionalmente, ya a pasar a una etapa donde ella ya tiene un desarrollo como una mujer. Y entonces es ahí donde entra esa rivalidad. Fíjense, pasa algo muy curioso porque en este síndrome pues va aislado, porque es que lo generan una ancla al tema de Blancanieves. ¿Qué pasa en la película o en la historia de Blancanieves? La madrastra, ¿no? Pelea a ser la mejor o la más guapa y siempre está en este estire y afloje de ella querer y por eso pues le hace lo que le hace a Blancanieves, ¿no? Pues exactamente es lo que pasa aquí. Blancanieves hace o el punto aquí es que la mamá siempre busca ser mejor que la hija, ¿no? Entonces por eso es espejito, espejito, dime quién es la más bonita, pues entonces siempre va a ser ella. Sabemos que la temática del espejo, cuando nosotros nos vemos frente a un espejo, quien te reflejas eres tú, ¿no? Nadie se conocería en esta vida si no existiera la parte del espejo. ¿Por qué? Porque entonces nadie vería su rostro en absoluto y vería lo más bonito o todo lo que uno quiere ver de sí mismo. Entonces recordemos que ese es el punto, ¿no? Por eso se le llama síndrome de Blancanieves, porque es la parte de la madrastra donde entra en una competencia de ser superior o más bella que su hijastra. Aquí no es la hijastra, sino es la hija, ¿no? La parte en la que la mamá se genera en un punto de rivalidad con la hija. Entonces, como bien decíamos, ¿no? Coloquialmente es el síndrome de Blancanieves, psicológicamente es el arquetipo de madre envidiosa, la parte en donde entra esa situación, como bien decíamos, ¿no? Envidio tu cuerpo cuando empieza, recordemos que este punto justamente se desarrolla cuando la hija entra en el periodo. Ajá, es cuando ella ya pasa a ser de una niña a una señorita, entonces es aquí donde se desencadena toda esta situación. ¿Ok? Y entonces viene ese punto. Se divide en tres fases, fíjense qué curioso. Las tres fases van en diferentes etapas del proceso de la madre. El primero, como bien decía, es cuando la hija empieza su periodo y entonces se transforma en una jovencita donde ya la gente la voltea a ver, donde ella ya toma decisiones propias, donde ella decide cómo vestirse, cómo arreglarse. El segundo o la segunda etapa es cuando la hija se casa y la tercera etapa es cuando la madre entra en la menopausia. Ahorita vamos a entrar a detalle a cada una de ellas. Me encantaría que pues aquellas personas, ustedes bien saben que estos videos son para ustedes, para que se den cuenta de las situaciones, para que entiendan todo lo que pasa con ustedes y pues qué mejor que a lo mejor ustedes me digan o piensen, ¿no? O si pueden por ahí comentar, yo estoy viviendo eso, me pasa esto con mi mamá o a lo mejor tú como mamá te das cuenta que estás en esta etapa con tu hija, ¿no? Entonces, a veces es bien complicado porque ahorita quienes se van a ir dando cuenta que quizás están viviendo esta situación me van a preguntar, bueno, ¿y cómo le hago saber a mi mamá o cómo le digo o cómo hago algo para pues yo poder estar bien con ella y que no generemos problemas? Pues en primer plano tienes que tener muy, muy en claro toda la situación que está viviendo tu mamá, porque es una etapa la que está viviendo tu mamá. Todas mamás entran en una rivalidad con la hija en algún momento y es algo normal. Aquí, cuando se vuelve el síndrome de Blancanieves, es cuando sobrepasa ciertas cosas, ¿no? Y entonces es cuando entra como tal la rivalidad. Siempre va a llegar un momento en que a lo mejor la mamá
puede desear o hacer lo que la hija está haciendo, cositas de ese tipo, ¿no? Sobre todo porque, como bien sabemos, cada generación es diferente. Entonces las generaciones de ahora pues no son muy diferentes a las generaciones de antes, y de antes eran, pues se reprimían más cosas, antes pasaban miles de situaciones que ahora no, que ahora se permiten, ¿no? Y entonces tan simple como a lo mejor el usar una falda corta, y antes pues no podían usar, o si no nos podíamos maquillar. Entonces desde ahí se va fracturando una estructura en la mamá, y cuando la hija crece, entonces ¿dónde se proyecta? En la hija. Entonces vamos a empezar con la primera etapa. Bien, decíamos que eran las 3 etapas, las voy a repetir. La primera es cuando la hija empieza como tal su periodo menstrual. El segundo es cuando la hija se casa, y el tercero es cuando la madre entra en la menopausia. Ok, en la primera fase, que es la señorita entra, ¿no? Como tal, y es una flor y crece y demás. Bueno, aquí aparecen las características de la mujer en su periodo, ¿no? Y sabemos que pues el busto crece, las caderas se ensanchan, la cintura se afina, la piel se hace más linda, el cabello, muchas cosas. Y entonces en esta situación la mamá empieza a desear ese cuerpo, esa forma de repente pues de ver las cosas, y también entra en un conflicto, ¿no? Porque quiere que la hija sea su reflejo, y entonces es ahí donde la mamá busca ciertas características como, ok, vístete de esta forma, arréglate de esta forma, y entonces entra una parte de la negación por completa de la hija. En esta situación, cuando todos los adolescentes, llámense niños o jóvenes o jovencitas, es un punto donde buscan la individualidad, y es una parte de reconocimiento y conocimiento propio. Entonces, ¿qué buscan? La menos parte es, no quiero estar con mamá, quiero hacer mis cosas solas. Es más, ¿no? La parte de simplemente ir al cine con la bolita de amigos, y que te diga la mamá, yo voy a estar ahí mientras tú haces esto, yo hago el otro, tú no quieres, es lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque es una parte en el que todo ser humano pasa, que busca una individualidad o un autoconocimiento, y lo que menos quieren es la relación con los padres. ¿Por qué? Porque es tu independencia. Ajá. Entonces, imagínate que aquí es donde empieza la primera parte de la rivalidad. ¿Por qué? Porque la mamá, con sus sueños frustrados, es lo que busca establecer todas esas situaciones frustradas de ella en la hija. Y entonces, si la hija le gusta usar pantalones y ella siempre quiso usar faldas de adolescente y su mamá se lo prohibió, pues ella quiere que a lo mejor todos los domingos su hija use vestido. Que si a la hija le gusta ponerse, no sé, usar el cabello suelto, y ella quiere que se peine, y entonces empiezan esos conflictos. Pero son esos conflictos que van más allá. Todo es normal. Recuerden que toda esta situación es normal hasta que se pasa esa pequeña línea. ¿Por qué? Porque aquí es justamente cuando se rompe por completo toda esa estructura. Ajá, se rompe por completo la estructura personal, donde ya no, o la parte de la situación de la personalidad de la hija se empieza a ver afectada por la forma en que actúa la madre, y entonces a lo mejor no la deja vestirse como ella quiere, no, obviamente no la va a dejar hacer lo que le dé toda su gana, ¿no? Pero todo tiene que llevar cierto límite, y aquí es la sobrepongo todo lo que yo madre voy a decir, todo lo que yo madre quiero, y todo lo que yo madre no pude hacer en algún momento. Entonces, en la primera fase, que es la parte del periodo menstrual de la hija, y entra al punto de ser señorita, es la parte del rechazo. La hija rechaza por completo a la madre, ¿no? Rechaza por completo lo que ella le diga, rechaza por completo las decisiones que pueda tomar para ella. Y esto es en la etapa de la adolescencia, ¿sale? Aquí es donde, yo madre, ¿qué voy a modificar en mi hija para ser mi hija? Y es donde hablamos en el punto de la parte de me reflejo por mis frustraciones, ¿no? Toda esa parte de mi adolescencia frustrada que no pude hacer o que me hubiese gustado hacer, lo voy a tratar que mi hija lo haga porque yo no pude. Y entonces es aquí donde yo voy a tratar de modificar a mi hija para que ella refleje lo que yo quise ser en algún momento. Por eso es la parte del rechazo, porque la hija obviamente tiene una idealización, y es aquí donde ella quiere ser
igual a sus amigas o busca ser igual al núcleo social al que se desarrolla. Otra parte es donde la hija trata de hacer la representación, ¿no? La madre busca como tal ser ese punto de me veo representada en mi hija. No sé si les ha tocado ver en la calle a lo mejor, no sé, un grupo donde está la familia, la mamá, las dos hijas y el papá, ¿no? Y un hijo. Y entonces la mamá está arreglándole el cabello a la hija, le está arreglando la ropa. ¿Por qué? Porque entonces si la hija está bien parada, la madre también está bien parada, ¿no? Es como, si ella está bien, entonces por detrás quiere decir que hay una buena madre, es una madre en todas las condiciones, y a lo mejor a la hija le vale que le arregle el cabello, le arregle la falda, le arregle la blusa, pero es la parte donde mi hija representa lo que yo soy. Y aquí entra otro donde si la hija hace algo que no le gusta, se siente agredida o se siente violentada a la madre, ¿no? Y entonces es cuando entra un punto de frustración, porque voy a dar por ahí un término, ¿no? Donde mi mini yo no está aceptando lo que yo le estoy diciendo, y entonces genera un choque la madre, genera una frustración y se siente agredida, ¿no? Porque la hija no quiere usar la falda que le compró y resulta que a la hija ni le gustan las faldas ni le gusta ese color. Entonces, ¿qué pasa? La mamá empieza a tener ciertas actitudes de es que tú no me entiendes, es que tú me haces sentir mal, y es la parte donde viene la ofensa por completo en la madre. Otro punto es, no se separa la individualidad de la hija y de la madre. Es aquí donde la madre, como bien les decía, recuerden que dentro de la adolescencia lo que se busca o lo que busca la adolescente es ser una persona individual, tomar sus decisiones, decidir qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, y entonces es ahí donde empieza a intervenir la mamá. Ajá, y cuando va tomando el camino la hija, ella se interviene y no, yo quiero que tú hagas esto, no, yo quiero que tú te vistas de esta forma, yo quiero que tú te cuides de esta forma, y entonces la madre toma parte de la individualidad y quiere abordar por completo todo para que ella sea lo que ella no pudo ser. Y entonces volvemos al punto de la frustración, y si la mini no acepta, pues entonces se siente agredida. Otro punto es cuando la hija adolescente se hace portadora del prestigio y las glorias de la madre. Esto es como que el punto más importante e interesante. Si la hija está bien o es una hija excelente, entonces quiere decir que la madre está haciendo el mejor trabajo, ¿no? Y entonces se paran ante una sociedad, se paran ante el juicio, ¿no? De toda la sociedad, y siempre busca la madre tener a la perfección a la hija. ¿Por qué? Porque entonces quiere que lo que ella no pudo hacer, las glorias de manera individual, las vea reflejadas su hija. No sé, si la madre no pudo hacer una carrera, la hija quiere que tenga la carrera, y la carrera que a ella le hubiera gustado, y entonces es esa parte donde, fíjense, aquí pasa algo bien curioso. Es una línea donde o la hija accede a todo, y tenemos una hija sometida, una hija que no toma decisiones, una hija con una baja autoestima, una hija con muchas situaciones personales, o rompe el esquema y entonces empieza a tomar sus propias decisiones. Sí, a lo mejor considero a mi mamá, pero pues no voy a hacer lo que ella diga, porque recordemos que este punto es la parte del rechazo, ¿no? Rechaza por completo todo lo que tenga que ver con la mamá. Y entonces aquí cuando la hija aquí vienen dos puntos importantes, porque si la hija se revela, afrenta que hay que es un frente que hay que sofocar. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la hija es revelada, entonces la madre es como que, ¿cómo me hizo esto, no? Tengo que enfrentar esta situación, ¿cómo voy a vivir yo con esto? Mi hija no está haciendo, y entonces es un conflicto por completo con la madre, consigo misma. ¿Por qué? Porque la hija no está haciendo lo que ella desea. Sin embargo, cuando la hija se somete, es un gran tributo que se le está haciendo a la madre, pero lo que no
no estamos viendo que bajo este tributo vienen ciertas características o consecuencias que vienen a la larga, que hablábamos hace un momento que podría ser la parte de una hija con baja autoestima, la parte con una hija que no sabe tomar decisiones, la hija que necesita siempre la aprobación de la madre cuando tenga marido del marido para poder hacer las cosas, una hija que ni siquiera sabe realmente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos. ¿Por qué? Porque todo su desarrollo como persona, tanto física, mental y emocionalmente, está enfocado hacia la madre, y entonces realmente ya no está viviendo una vida personal, sino está viviendo la vida que la madre quiso haber tenido. Entonces, esta es la primera fase, donde es cuando la hija entra en el periodo de menstruación. Viene la parte de aceptación, y entonces, ¿qué crees? Que aquí es donde entra el punto más importante, porque resulta que aquí es cuando, a ver, la madre, fíjense, aquí es cuando se rompe esa línea y se mete al punto del síndrome de Blancanieves. Ah, ok, ya me rechazaste, no quisiste hacer esto, no quisiste hacer lo otro, no quisiste entenderme ni escucharme, perfecto, entonces entramos en competencia. Yo les dije en un principio, el síndrome es cuando la madre compite con la hija. El primer paso de esta fase es el rechazo a querer hacer lo que mi madre quiere, y entonces, como no quisiste hacer todo, entramos en competencia. Y entonces es ahí cuando la madre empieza a hacer exactamente lo mismo que la hija, ¿no? Y resulta que si la hija tiene un cuerpo bonito o se empieza a ir al gimnasio, la mamá rápido va al gimnasio, empieza a querer tener los mismos amigos que su hija, se lleva súper bien con los amigos, se lleva súper bien con el novio, ¿no? Quiere casi estar ahí, se va de antro la hija y la madre llega ahí con el grupo de las amigas, y entonces ya si la hija se compró una blusa y ya quiere esa blusa, o anda atrás de la hija queriendo comprar exactamente lo mismo, y entra en esa rivalidad donde tampoco la madre está aceptando que ella está en una etapa de juventud que necesita vivir, y ella no acepta la edad que está empezando a tener, y es ahí donde también comienzan que la parte de las cirugías plásticas, ¿no? Donde entra la parte donde utilizamos el botox, una negación, una situación de porque hay una parte de no acepto lo que yo estoy teniendo, lo que yo estoy viviendo, la parte que yo tengo. Entonces fíjense qué tan fuerte es esto, ¿no? Quien a lo mejor ahorita van a empezar a analizar, no, pues híjole, yo creo que mi mamá, mi prima, mi tía o alguien está haciendo esto, está viviendo esto. Y la realidad es que es algo muy conflictivo, ¿no? Porque de repente por ahí he tenido personitas en el consultorio que llegan y me dicen, híjole, no sabes lo horrible que es estar yo comprando cosas en tal tienda, y mi mamá está viendo exactamente lo que yo estoy ahí pidiendo para ella hacerlo de la misma forma, y entonces entran en una rivalidad por completo, ¿no? Y ya la bolsa que compró la hija también la quiere la mamá, o es que mira, yo me veo más bonita, y hace ciertos comentarios que están ahí presentes todo el tiempo sobre yo soy mejor que tu hija, ¿no? O yo estando más grande que tú me veo mejor que tú. Fíjense, ya desde ahí se empieza a descontrolar. Entonces, queda clara la primera fase. Vamos con la segunda fase. La fase 2, como bien decíamos, es cuando la madre pues ok, a lo mejor ya vivimos esta parte, pero la fase 2 empieza cuando la hija se casa. Aquí son es cuando la mamá quiere suplantar a la hija siendo una esposa, siendo una madre y siendo una ama de casa, ¿no? Fíjense qué curioso es esto. Es esa madre que está metida ahí todo el tiempo en el matrimonio de la hija, ¿no? Y es que hija tienes que hacer esto, es que hija, mira, yo te lo digo porque tienes que ser una buena esposa, yo te lo digo porque tienes que ser una buena madre, y casi todos los días a las 10 de la mañana, y ya le hiciste el café al marido, y ya llega a ese punto donde la mamá casi cree que el marido de su hija es su esposo, ¿no? Y entonces, fíjense, esta etapa pasa, o en estas mujeres se da normalmente cuando son mujeres muy sumisas en el matrimonio, ¿no? Y viven cierta violencia o ciertas situaciones con la pareja. Y entonces todo eso que no pudieron hacer
en su matrimonio lo reflejan en el matrimonio de la hija. Pero fíjense, pasa algo muy curioso, porque aquí de repente inconscientemente genera una alianza con el yerno y entonces hacen ciertos comentarios en contra de la hija cuando la hija no está y hacen una alianza. Y también pasa con los nietos, ¿no? Y es como, por ejemplo, decir, híjole, es que tu madre todavía no sabe ser madre, pero pues yo la voy a guiar, ¿no? Y entonces bajita la mano hace ciertos comentarios que lastiman el núcleo familiar, evidentemente, y hace que, pues también llegue un momento en el que estos se hagan problemas con el marido, problemas con los hijos, y va dejando a un lado a la hija, la va haciendo a un lado, a un lado, a un lado, a tal grado que entonces la hija ya llega a un punto y dice, bueno, pues de qué lado estás, ¿no? De este o de este lado. Y entonces es aquí donde entra el, te voy a decir cómo debes de comportarte con tu marido, cómo debes de ser una madre, cómo debes de organizar tu dinero, cómo debes de llevar la educación en tu casa, y quieres ser todo lo que ella no pudo ser en la hija, ¿no? Y darle la orden a todo lo que implica su hogar, su esposo y sus hijos. Aquí los puntos principales es cuando fíjense, uno de los puntos es busca corregir a los hijos, en este caso los nietos, los errores que tuvieron con su padre o con la madre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pasa un suceso, ¿no? Y entonces la hija llama la atención a sus hijos y les dice, no, esto está mal, no debiste hacer eso, y entonces la mamá entra, ¿no? No, es que ¿por qué les llamas la atención de esta forma? Y entonces apapacha a los nietos y ya regañó a la hija enfrente de los hijos y le quita los niveles de autoridad, y entonces aquí entra, es esa mamá metiche, ¿no? Que todo el tiempo está ahí viendo que casi haga las cosas de manera correcta, y pues después pasa lo mismo con su esposo. Y fíjense, aquí entra la parte de la rivalidad. Primero es esa parte, ¿no? Donde no hagas esto, enfócate en esto, cambia esto. Y ya después resulta que te voy a demostrar, otra vez entra la parte de la rivalidad, que yo soy mejor ama de casa, mejor cocinera, a pesar de mi edad soy sensual, y fíjense que empieza a haber una situación muy curiosa. A lo mejor resulta que 2 veces a la semana invitas a comer a tu mamá a la casa y una vez a la semana pues está tu marido, ¿no? Pues resulta que el día que está el marido, la mamá llega más guapa, llega oliendo a perfumito, más arreglada que cuando no está el marido. ¿Por qué? Porque entra ese punto rival. Incluso cuando está haciendo de comer y entrega la sopa, le dice bajita, se va la hija por la demás comida y le dice al marido, ay, disculpa, le faltó sal, sí, o sea, empieza a hacer comentarios donde la empieza a poner en mal y en contra de las demás personas a su hija. Entonces, es ahí donde empiezan los conflictos, ¿no? Porque después empieza a haber ciertos problemas, la hija con el marido, la hija con los hijos, la hija con su sistema de organización familiar. Hace comentarios para dejar en mal a la hija y la madre se alía con el yerno de manera inconsciente, ¿no? Entonces esta fase va enfocada a ese punto donde se desequilibra por completo, ella desea tomar el lugar de la hija, pierde la parte de ser abuela y entonces ahora me convierto en la madre de los hijos de mi hija, donde pierdo la parte de soy su suegra de mi yerno, y entonces ahora deseo hacer ciertas cosas que mi hija hace hacia con su marido, y siempre está queriendo tomar decisiones, pero si en este caso la hija no pone un freno, un límite con la madre, desafortunadamente esto puede provocar en algunos puntos pues conflictos muy fuertes o en dado caso hasta el divorcio, ¿no? Y por último, la última fase, que es la fase 3, que dijimos que es cuando entra la parte de la menopausia, ¿no? En la madre. Fíjense, aquí entra un punto muy importante porque sabemos que, pues, una de las cosas más importantes en la madre o en la mujer es el punto de la fertilidad, ¿no? Es como que yo creo que a lo mejor un 80 o un 70% de la población femenina, uno de sus sueños es ser madre, esa parte de la maternidad, de ser mamá, el de cuidar y demás, ¿no? Entonces, cuando tú le desprendes a una mujer la parte de ser fértil, se viene un descontrol por completo. Y es aquí donde entra otro desequilibrio, porque fíjense,
cuando la madre empieza en ese punto de la menopausia, ¿qué le estás quitando? Pues el periodo, ¿no? Entonces, ¿qué le estás quitando? La forma de ser fértil. Y empieza a tomar atención a eso. Cuando la hija está en el periodo, cuando la hija deja de arreglar, cuando la hija se le ve la toalla. Entonces, todos estos comentarios, y mucha gente va a decir, ay, ¿cómo crees que tu mamá te va a decir esto? Pues les aseguro que a lo mejor ahorita que están escuchando se van a dar cuenta de ese punto, ¿no? Fíjense, van a empezar con la parte de es que estás gorda, es que estás fea, es que yo a tu edad esto, es que yo a tu edad aquello, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, o es que tú estás mal, es que tú estás gorda, es que nunca le vas a dar gusto a tu madre y siempre va a haber un punto de desequilibrio. En la fase 3 es la envidia inconsciente del tú puedes ser fértil y yo no. Es la envidia inconsciente del tú puedes seguir procreando y yo no. Yo ya estoy dejando de ser una mujer. ¿Por qué? Porque la parte empieza de ser una mujer, qué curioso, ¿no? Te conviertes en mujer cuando empiezas a tener un periodo. Y dejas de ser mujer cuando ya no tienes el periodo. Entonces, es ahí donde entra la siguiente fase, donde empiezan a hacer esos comentarios tan feos como decíamos, ¿no? Y no es el comentario de como todo, ¿no? Oye, a lo mejor, hija, acomódate, la toalla se te ve mal. No, 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 es el comentario mala onda que le dice, es que se te nota, o a lo mejor el hecho, oye, es que sabes que, hija, como que estás en tu periodo y no te estás cuidando bien, ¿eh? Porque vueles. Y tú dices, ¿vuelo? Vean, son muchas cositas que se van ahí acumulando, 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 y entonces aquí entra una situación donde la madre entra en conflicto con la hija y la hija de repente se desequilibra, ¿no? Porque entonces es como, ok, mi primero está bien que yo esté en un periodo y después ya no, pero es ahí donde empiezas a observar ciertas situaciones. La mamá de repente puede tener ciertas miradas de coraje hacia la hija, la mirada puede hacer las miradas, comentarios, desplantes, entonces pues es donde las desequilibran a las hijas. ¿Por qué? Porque las hacen ver de manera totalmente mal, ¿no? De qué está pasando con mi mamá, qué está sucediendo, qué pasa, por qué me hace estos comentarios, por qué me desequilibra de esta forma, por qué me perjudica de tal manera, porque la realidad es que llega un momento en donde sí realmente hacen ciertas cosas para dañar y perjudicar a la hija directamente. Y es aquí donde viene aún más el desequilibrio en las madres. Y como no estamos aceptando que nosotros vamos envejeciendo, que nosotros vamos perdiendo ciertas cosas en nuestra vida, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí es donde se ve más enfocado la negación de un estoy envejeciendo. Y es donde entran aún más esos cambios físicos, ¿no? Donde me hago una lipo, donde me hago un botox y ya no me gustó el botox y entonces ahora me hago una cirugía plástica y cada vez quiero más y más y más porque nuestra autoestima se va rompiendo cada vez más. Y entonces pasa algo muy, muy curioso, ¿no? Resulta que en espejito, espejito, cuando hablamos del tema del síndrome de Blancanieves, pues ¿qué ves? Tu reflejo. Pero lo que sucede en este punto es, ok, ¿qué pasa cuando tú deformas por completo tu rostro? Estás terminando con el rostro de nadie. Cuando tú, mujer, empiezas en ese punto de cambio físico, cambio físico, cambio físico, cambio físico, porque ya no te gustaron los ojos, porque ya no te gustó la boca, porque no estás entendiendo que estás creciendo, estás envejeciendo y la piel termina cayéndose, tu busto, subes de peso, es un proceso de vida, entonces empiezas a deformar tu rostro, pero le estás deformando un rostro de nadie y cuando te encuentras ya no eres tú. ¿Por qué? Porque al final del día tu persona o tú te quedaste con una visión externa y lo único que estás visualizando es una nueva persona. Por eso es que mucha gente sigue y sigue y sigue y sigue porque la realidad es que ella ya no está viendo su belleza. Ella ya la ha dejado atrás. Entonces, recuerda que este punto importante es la situación de tener ese punto tan específico de qué es lo que está pasando y centrarte. Es tan importante aceptar tu realidad, es tan importante también identificar en qué momento se me está yendo de las manos esta situación,
que es muy difícil que a lo mejor las madres puedan verlo, pero a lo mejor tú como hijo, tú como hija, si tú ya estás viendo esta situación, es importante tú guiar a tu mamá. Ajá, o es importante a lo mejor llevarla a un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque también la parte de querer siempre ser mejor que la hija, querer siempre ser mejor que ella en todos los aspectos, la conflictúe y la deja de vivir su propia vida por querer hacer su vida reflejada en la hija, ¿no? Y entonces cuando la hija empieza a rebelarse, se genera un punto de confrontación terrible y entonces se pelean, se pueden dejar de hablar años o están constantemente en discusiones y pues es muy triste, ¿no? Porque ahí es cuando la madre nada le parece y llega a un punto donde a lo mejor lo que tú le llegas a regalar pues ni siquiera lo usa, cuántas veces tú le das, no sé, un perfume y resulta que tiene cientos de perfumes, todas las personas le regalan perfumes y el tuyo jamás lo usó, el labial que tú le regalaste jamás lo usó, el vestido que tú le regalaste jamás lo usó. ¿Por qué? Porque es una rivalidad inconsciente la que tiene y entonces se va descontrolando a tal grado que recuerde que empezamos como rechazo y el rechazo después se convierte en una rivalidad y rivalidad en las 3 fases importantes. Entonces, pues espero les haya quedado claro el punto de mamá rival, el síndrome de Blancanieves. ¿Cuáles son las características? Repito, son 3 fases. Una, cuando la hija entra en el periodo menstrual y es la parte del rechazo. 2, cuando la hija se casa y entonces la madre busca hacer la parte de suplantar a la mamá como hija, suplantar a la mamá como esposa, como madre. Y la última, que es la fase 3, cuando entra ese punto importante donde la madre entra en la parte de la menopausia y ella cree que se le ha quitado ese punto de ser mujer y de ser fértil. Entonces, pues espero les haya gustado. Ahorita sí, ya si tiene alguien por ahí, ya vi que ya me dejaron algunos comentarios, alguna duda o quisiera comentar a alguien, este es el momento para empezar a tocar el tema. Voy a ir contestando a aquellas personas que me dejaron un mensaje. Dice, hola Mari, buenas noches. Gracias a todos por su saludo. Karina, buenas noches. Brenda dice, solo paso con el papel de la mamá o puede entrar en familiares como tías o primas. Hola Brenda, mira, normalmente esto pasa con tu mamá, pero si tú tienes un lazo muy fuerte de unión con alguna tía o no sé, a lo mejor con tu abuelita que de repente entran en ese punto de educación y pasas mucho tiempo con ellas, también puede darse. Recuerda que también la parte de Blancanieves es que es la madrastra, ¿no? Entonces sí, es la mamá o aquella persona que funge como el rol de madre, como puede ser tu tía o tu abuelita, ¿sale? Entonces sí puede ser no nada más tu mamá. Dice Iván, buenas noches, le quisiera saber cómo se llama cuando el padre lo aplica para con los hijos. Excelente ponencia. Hola Iván. Pues es que prácticamente, fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. Recuerda que el síndrome de Blancanieves es el punto de las frustraciones, entonces no hay un tema o un punto como tal que se le pudiese llamar a la situación con el padre. Aquí el núcleo de la situación es las frustraciones de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la parte de los padres generamos la frustración y entonces ¿en quién la vamos a reflejar? En los hijos, ¿no? Y ahí entonces cambian los roles, nada más es el rol de la madre hacia con las hijas y el rol del padre hacia con el hijo varón. Que a veces también se ve cuando arriba me preguntaba Brenda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando es algo otro familiar? Cuando tú no tienes una de esas dos figuras, siempre tenemos alguien que va a llevar la figura paterna o que va a llevar la figura materna, llámese abuelito, primos, un tío, un bisabuelito, alguien lleva siempre ese rol. Y es ahí donde entonces entra el desenfoque de las frustraciones y las reflejamos en el nieto, en el sobrino, en el tío,
Entonces no hay como tal un tema o un nombre que se le da, simplemente es la temática de frustraciones hacia con los hijos o la persona que está llevando el rol de padre o madre. ¿Sale, Iván? Si alguien tiene alguna otra duda o otra pregunta, por favor, anótenmela ahorita aquí abajo. Aprovecho que en lo que por ahí me escriben o me dejan un comentario, pues agradecerles a todos, ¿no? A todas las personas que pues han estado compartiendo mis publicaciones, a quienes se han encargado de darle un me gusta o empezar a seguir la página. Se los agradezco muchísimo, les agradezco su tiempo, agradezco su atención y pues qué más que es verlos por aquí, que compartan mis videos. Ayúdenme por favor a darle un me gusta, un me encanta y pues compartir el video, ¿sale? Para que mucha más gente se pueda unir a nuestra página, haya mucho más temas. Y también recuerden que si alguien quisiera que se viera algún tema por aquí, me lo pongan en un comentario para poderlo preparar. Recuerden que todos los jueves nos vemos a las 10 de la noche. Dice Iván, gracias por su responder mi duda. Es un honor haber compartido su opinión y su conocimiento. De nada, Iván. Qué bueno que te haya ayudado. De cualquier forma, si hay alguna situación o algún tema que te gustaría, pues por aquí podemos dejarlo, ¿sale? ¿Alguien más que quisiera compartir o preguntar algo antes de cerrar la temática o el tema? Ay. Saludos a todos los que me están mandando saludos. Les mando un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho con esto de la contingencia, hay que seguir teniendo las prevenciones. Dice Sandra, hola Ale, buenas noches, excelente tema. ¿Crees más adelante poder hablar sobre el tema de las personas tóxicas? Porque cuando no se cierra un ciclo, continúan presentes en nuestra vida. Claro, Sandy, ya en algún momento toqué relaciones tóxicas, pero sí voy a hablar sobre la relaciones tóxicas, lo enfoqué más a la pareja, pero sí creo que es bastante importante tocar el tema de relación tóxica en general, porque la relación tóxica tú sabes que implica familiares, amigos, hijos, la pareja, es todo aquel lazo que tú puedes tener. Y sí, efectivamente, Sandy, las relaciones tóxicas desequilibran por completo. Si no cerramos, que aquí fíjate que serían dos temas diferentes, ¿no? Las consecuencias que implica ser una madre tóxica, una hija tóxica, una tía tóxica, un amigo tóxico, una pareja tóxica, serían como que las características que una persona tóxica tiene. Y evidentemente hacer tóxica en un núcleo social es tóxico en todos los núcleos sociales, no nada más en uno. Y pues el cierre de ciclos va enfocado a la parte de el no poder ejecutar ciertas cosas porque tengo un suceso abierto y entonces eso provoca que yo lastime o que yo me lastime, que haga daño o que me haga daño. Entonces sí es un tema bastante interesante, Sandy, yo creo que lo vamos a checar para unas par de semanitas más adelante y pues sí, para que logren identificar también ustedes, ¿no? Con quiénes estamos o qué tan tóxico es una persona que está a tu alrededor. Recuérdense, es cualquier tercer persona, llámese tu pareja, tus hijos, tu madre, tus amigos, tu zona de trabajo, porque también a veces nos enfocamos en un núcleo de trabajo tóxico y pues ahí nos seguimos, ¿no? Y no queremos soltar porque nos hace falta saber cerrar ciclos con personas que nos hacen daño o situaciones que nos hacen daño. Mari dice, Ale, mándale saludos a mi hijo Salvador que te está escuchando. Hola Salvador, espero te encuentres bien, ya tiene bastante que no te veo, pero espero estés muy bien. Yo creo que ya debes de estar en la prepa, si no mal recuerdo. Yo te veía cuando estabas en secundaria. Te mando un súper abrazo, esperando te encuentres bien. Cuida mucho a tu mami, ¿sale? Cuídate mucho. Y también a ti, Mari, te mando muchos saludos. Muy bien. ¿Quién más? De nada, Sandy. ¿Quién más quisiera compartir? Vamos a interactuar un ratito, a ver si alguien quiere compartirnos algo, una situación importante, a lo mejor algo que estén viviendo por ahí en casita o que conozcan a alguien
qué les gustaría saber o cómo podríamos manejar alguna situación. Recuerden que este tema va enfocado a esas partes de frustración, ese punto donde desequilibramos esa parte personal, donde no puedo ser o no puede ser lo que yo quería, y entonces lo desahogo por completo en la hija, o en, como bien decía Iván, si no mal recuerdo, la parte del padre con las situaciones. Y fíjense, eso se ve mucho también en los padres, ¿no? Cuando a lo mejor el padre quiso ser abogado y no pudo, y ahí está latentemente, y él quiere que el hijo estudie eso, y se enojan y entran en un problema, en un conflicto muy fuerte. Salvador, un tema muy interesante, gracias. De nada, Salvador. Bien, ¿alguien más que quisiera por ahí compartir o preguntar algo más antes de dar el cierre al tema? Ayúdenme a compartirlo, por favor, para que más gente nos conozca y nos vea, y tengamos también más temas de conversación. Creo que ya no hay más preguntas. Les mando saludos a todos. Cuídense mucho. Estamos en semanas fuertes de contagio. Ok, parece ser que ya no hay más preguntas. Ya si sale una mientras hablo, pues ya contestaré. Bueno, pues espero les haya gustado el tema. Espero también, a lo mejor, si por ahí alguien se dio a la tarea de verse identificado, ya sea como hijo o ya sea como madre, pues dense a la tarea de identificar en qué están mal. Yo siempre les he dicho, estos temas son para ustedes, es para que pues abramos los ojitos sobre algunas circunstancias o algunas problemáticas que pudiesen pues estar pasando. Y qué más, ¿no? Qué mejor que ustedes generen un autoconocimiento, qué mejor que ustedes generen una parte de cambio personal. Y pues, ¿qué les digo, no? Esa situación me encantaría que ustedes identificaran qué puede estar pasando conmigo o qué puede estar pasando con mis hijos, que yo puedo estarles provocando un daño si no me atiendo. Entonces, pues si ustedes lograron identificar una situación de manera personal, pidan ayuda. Yo siempre les he dicho, la primera fase para que podamos trabajar en una situación como un proceso terapéutico es el aceptar que tienes un problema. Si tú no aceptas que tienes una situación, que tienes una problemática, que tienes una cosita aquí atorada que no te permite avanzar, jamás en la vida vas a poder pues tú solucionar una situación de manera física, mental o emocional. Entonces, qué mejor que ustedes puedan pues de alguna u otra manera identificar cada situación y llevar el cambio. Por aquí tenemos otro comentario que dice: Ale, ¿también un padre puede volcar sus frustraciones con una hija? Volcar las frustraciones. Sí, definitivamente sí, pero es que es aquí un patrón, fíjense, creo que tocó un tema bastante interesante, porque recuerden que nosotros caemos en un núcleo vicioso, ¿no? Y entonces me haces, te hago, me haces, te hago, me haces, te hago, pero al final regresamos al punto de rivalidad. Y ahí estamos siendo rivales. Y luego llega un momento donde, por eso decía, ¿no? Llegamos a un punto donde hacemos tanto daño que entonces se genera el regreso y hacemos una situación de un círculo vicioso. Y evidentemente caemos en esa situación. Entonces, pues sí, esto definitivamente también cae en ese punto donde cualquiera de los dos pueden caer en esta situación y hacerse daño de mucha forma, porque llega un punto donde también, cuando se hace tanto daño a los hijos de manera inconsciente, pues hay rencor por parte de los hijos, hay una situación de ahora, pues si tú me hiciste, pues ahora yo lo hago, y así sucesivamente. Entonces creo que cuando una persona empieza a desequilibrar a la otra, siempre va a traer como consecuencias conflictos, peleas, desacuerdos, y lo peor de todo es cuando a lo mejor empezamos con el desacuerdo y luego el desacuerdo se vuelve en una pelea, y luego esa pelea se lleva más y más y más, y pues ha tocado donde ya después hay violencia física, violencia verbal, violencia de muchos tipos. Entonces, pues
qué mejor que si ustedes logran identificar que ya empiezan a tener un patrón, lo empiecen a cambiar, ¿sale? No sé, ¿alguien más que quiera preguntar o compartir algo mientras contesto las preguntas por ahí? Quiero pedirles por ahí una disculpa porque de repente me mandan mensajes en la bandeja de entrada para saludarme, para poder decirme buen día y me tardo un poquito en contestarles. La realidad es que pues luego con la situación de que estoy trabajando y ciertas cosas pues me tardo un poquito, pero saben que siempre les contesto. Les agradezco que tengan esa interacción conmigo, que me manden un mensajito, que de repente comenten mis cosas, pues es algo muy bonito y sobre todo que es algo recíproco y qué mejor que cada uno de nosotros empezamos a ser parte de toda esta situación, ¿no? Donde comentamos, vemos los videos, me dejan un comentario bonito, entonces pues les agradezco infinitamente, espero les haya gustado el tema, creo que ya no hay más preguntas. Y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana. Recuerden que las transmisiones son los días jueves a las 10 de la noche. Y pues el día de hoy vimos el tema del síndrome de Blancanieves. Espero les haya gustado. Espero también hayan aprendido ciertas cosas. Y pues les mando un fuerte abrazo. Ayúdenme por favor compartiendo el video, regalándome un me gusta. Les mando un abrazo enorme, muchos besos. Y pues cuídense mucho. Recuerden que los llevo en mi corazón. Y pues que pasen una bonita noche. Nos vemos la siguiente semana a las 10 de la noche. Cuídense mucho.